No, ahora sí. No. Eh, para clarificar un poco este punto de la superestructura, hay un autor que es bastante posterior a Marx, ya en los finales, mediados del siglo XX, en realidad, no, finales, mediados del siglo XX, que es Gramsci, que italiano, vivió bajo el régimen de Mussolini, estuvo preso. Bueno, que va a decir que la superestructura cultural, en su opinión, es necesaria cambiarla para cambiar la estructura económica. ¿Sí? Esa es otra visión del marxismo que deja en esta visión tan estructuralista que hasta que no se cambia la cuestión económica no se puede cambiar nada más. Bueno, él abre toda una nueva corriente donde pasa a ser importante el cambio cultural, digamos, ¿no? Que es un poco la que impera hasta ahora. Si uno ve los reclamos de las corrientes marxistas eh, durante el siglo XX, todos estaban más relacionados con la lucha de los trabajadores, reivindicaciones salariales, reivindicaciones de menores jornada laboral, igualdad entre el hombre y la mujer a la hora de recibir salarios. Y si uno ve las luchas más importantes de las corrientes marxistas hoy, tienen que ver con el género, tienen que ver con la despenalización del aborto, tienen que ver con la educación sexual integral. O sea, es un cambio dentro de la misma corriente del enfoque frente a la sociedad y la toma del poder político. Antes era más estructural, relacionado a la económica, ahora es más superestructural, relacionado a la cultura. ¿Sí? Estos cambios... Pregunta, ¿por qué, Sí, sí, Gastón, perdón. por qué dentro de la misma, por qué se sigue considerando la misma corriente si genera cambios? ¿Que depende de la interpretación de los mismos? Bueno, también tiene parte de una autoubicación, digamos. Si una persona dice que es marxista, bueno, es marxista, qué sé yo. Por ahí, en el sentido que no toman el marxismo tal cual lo formuló Marx. De hecho, para Marx, el alcohol y las drogas en general eran contrarrevolucionarios, ¿no? Porque te impedían ver la realidad. En cambio, si uno ve la izquierda hoy, es bastante favorable, por ejemplo, a la despenalización de la marihuana, ¿no? Que es algo que está en contradicción absoluta con lo que es el marxismo clásico, porque es un elemento que te aleja de la realidad. El marxismo clásico planteaba que era importante ver la realidad para cambiarla, ¿no? Eh, entonces, este marxismo parte, o lo que queda del marxismo es eh, la visualización de la desigualdad como el problema más importante que tiene la sociedad. ¿No? Eso es lo que queda de ese análisis. La desigualdad como el punto a combatir y la igualdad como ideal a perseguir. ¿Sí? Pero cambia el método totalmente. De hecho, hay un filósofo, Foucault, que tal vez lo trabajó en alguna materia, tal vez no, nosotros lo vamos a trabajar también un poco, que Foucault en su momento fue perseguido por el Partido Comunista Francés, acusado de ser homosexual, entendiendo la homosexualidad como una enfermedad burguesa. Y eso el Partido Comunista lo planteaba. Mismo el Che Guevara tenía una repulsión absoluta hacia los homosexuales y de hecho había campos donde asesinaban a homosexuales, ¿no? Y eso es el marxismo como la línea clásica, que tenía esa concepción del mundo y de las personas. En la actualidad ha cambiado esa visión, ¿no? Dejando de lado la visión económica y concentrándose en esta visión estructural, superestructural, en términos más específicos. Y la cultura, todo esto que hablamos con la cultura, había traído a Gramsci por eso, va a ser todo lo que generen los medios de comunicación, las iglesias, el Estado con sus aparatos, ¿no? La educación, la policía, la salud, todo eso va a ser la lucha que la izquierda se plantea ahora que tiene que dar, ¿no? Subvirtiendo un poco este orden que había planteado Marx, donde la estructura es lo más importante, la cuestión económica. Ahora la cuestión económica está un poco relegada y se hace más hincapié en la cuestión cultural. Pero no era así en la propuesta de Marx, donde la estructura es lo más importante. Y ahora, si me permite esto, ahí está, vamos a la parte de la propuesta de Marx, que es un poco lo que preguntaba Lorena, ¿no? ¿Cómo se hace para cambiar la realidad desde la perspectiva del marxismo? Él parte de una cuestión
que es la siguiente. Cuando un trabajador está todo el día tocando un botón o moviendo una palanca para que accione una máquina, se produce un fenómeno que se llama alienación. ¿Qué quiere decir la alienación? Que uno deja de ser uno mismo. ¿Sí? Deja de ser uno mismo y se funde de alguna manera con la máquina. Es decir, pasa a ser uno con la máquina. Y lo único que hace es un movimiento repetitivo. Esta alienación después va a estar de alguna manera maximizada con la superestructura cultural. Dentro de la teoría marxista sería ir a la misa, leer los diarios. Eso se hacía en la época. En la actualidad, ver la televisión, consumir redes sociales, etc. Eso lo que hace es aumentar la alienación, es decir, que uno esté separado de uno mismo. ¿Sí? Eso es alienarse, salir de Se uno vuelve mismo. mecánico. Se vuelve mecánico, exactamente, uno se vuelve mecánico. Se vuelve parte de un engranaje, ¿no? También por eso la asignación se llamaba maquinaria social, ¿no? Uno se vuelve parte de un engranaje. Entonces, el primer paso para subvertir este orden injusto y desigual, para el marxismo, va a ser la conciencia de clase. Es decir, que el trabajador tenga conciencia de que está siendo explotado por el empresario y que hay una situación irreconciliable entre él y el empresario. Es decir, que no pueden existir los dos. O sea, hay uno que tiene que desaparecer para que la cosa sea justa. De hecho, por eso el marxismo va a estar en contra del reformismo. Es decir, todas aquellas corrientes que dicen, bueno, hay que aumentar los salarios o hay que dar más días de vacaciones, y solamente eso, el marxismo va a estar en contra. ¿Sí? Va a estar a favor de esas cosas, pero que no sean solamente eso, sea eso para después cambiar el sistema. ¿Sí? El marxismo va a estar en contra del reformismo, es decir, cambiar algo de la sociedad para que siga funcionando. Por eso va a ser importante esto de la conciencia de clase, es decir, en que cada uno entienda el lugar que ocupa en la sociedad. Esta conciencia de clase tiene que llevar a la organización de los trabajadores en un partido político, y tomar el poder del Estado. ¿Sí? Para Marx va a ser muy importante la toma del poder del Estado, que no necesariamente para Marx, después hay otros como Engels, como Trotsky también, hay otros pensadores que van a ver la vía democrática como posible. Pero Marx desestimaba un poco la lucha democrática o parlamentaria y hacía más foco a la acción directa, es decir, la insurrección de las masas, es decir, que la gente se canse, rompa todo y tome el poder. ¿Sí? Esa era un poco la revolución en el sentido más clásico, ¿no? Después sí aparecen los partidos, como el Partido Socialdemócrata Alemán, que se meten en el juego democrático parlamentario y que también a medida del tiempo van perdiendo esa potencia revolucionaria, digamos. De hecho, en la actualidad el Partido Socialdemócrata Alemán gobierna en coalición con el Partido Demócrata Cristiano de Angela Merkel, o sea que perdió esa raíz marxista, digamos, ¿no? Pero entonces la propuesta de Marx era esto, ¿no? La toma del Estado violenta, si no descartaba la violencia. De hecho, en la época era bastante común hablar de la violencia como una herramienta política. Hoy en día también, pero no se la utiliza tanto como discursivamente. Después es cierto que la violencia también es política, ¿no? Lo que propone Marx entonces es que haya una dictadura del proletariado. Y acá la palabra dictadura se usa en el sentido que nosotros estamos pensando. O sea, la dictadura tiene que ser un gobierno totalitario, que no tenga ningún límite, o sea, que no haya esto de la división de poderes, que no tenga ningún límite y que su objetivo es la socialización de los medios de producción. Es decir, sacarle las máquinas a los empresarios para dárselas a los trabajadores y que produzcan ellos mismos. ¿Sí? Ese es el fin de la dictadura del proletariado. Marx va a decir que la dictadura del proletariado, a pesar de ser una dictadura, va a ser la dictadura más democrática que existió porque va a estar conformado por la mayoría, que es el pueblo trabajador. ¿Sí? Esa es un poco la fórmula que utiliza Marx, ¿no? Para de alguna manera justificar la toma violenta, no solamente del Estado, sino que de la propiedad privada de los burgueses o empresarios. Esperen que ahí me avisa que ya grabó el video anterior. Perfecto. Bien, esta socialización de los medios de producción para Marx no debería ser para siempre, es decir, que el Estado siempre tenga los medios de producción, sino que el objetivo último es la abolición del mismo Estado. Para esto,
hay que hacer un paso atrás para entender una cosa, que para Marx el Estado existe solamente, y esto lo podemos relacionar con Rousseau, para proteger a una clase social. O sea, el Estado existe para garantizar la propiedad privada. Eso lo habíamos visto con Rousseau, si recuerdan. De hecho, hay una conexión bastante fuerte entre Rousseau y Marx. Eh, entonces, pero Rousseau no es marxista, evidentemente, ¿no? Tiene otro. Pero en esto se podría decir que hay un punto en común. El Estado nace para proteger a aquellos que tienen propiedad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Estado saca la propiedad de los que tienen propiedad y la reparte, automáticamente pierde su razón de ser, porque ya no hay más clases sociales, porque ya no hay alguien que tiene y alguien que no tiene, tienen todos. Entonces el Estado deja de tener su función, deja de existir. Y a lo que va Marx, su propuesta, es esto último, que es una asociación libre de productores, es decir, que cada una de estas unidades productivas que se han creado puedan entre ellos intercambiar los productos en una sociedad libre y armónica, donde nadie sea más que nadie, y que no haya plusvalor, es decir, que nadie se lleve nada sin trabajar. Y eso es un poco la propuesta final del marxismo, ¿no? Sobre esto último es lo que menos desarrollado está el marxismo, es decir, cómo sería esa sociedad después de que se cumple todo lo que él quería que se cumpla, ¿no? En parte porque cuando él estaba escribiendo la obra que iba a explicar esta parte, fallece, entonces queda incompleta. Con lo cual no se sabe muy bien qué era lo que él pensaba que tenía que ser. Bien, hasta acá un poco la propuesta. Y después paso a la parte crítica. Así que si hay alguna duda o comentario que quieran hacer, o lo que sea. Ok. Yo le digo mis críticas, digamos. Esto es una cuestión personal que me parece que no puedo dejar afuera. No me parecería ético dejar afuera lo que a mí no me parece que está bien, ¿no? Pero ustedes, de nuevo, esto no tienen por qué estar de acuerdo, no tienen por qué coincidir, solamente es lo que a mí me genera, o yo pienso, mirando la propuesta de este autor, ¿no? En primer lugar, eh, hay algo que se llama la división de poderes, ¿no? Que está el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y que existe para que el poder no esté concentrado. El marxismo pasa por encima de eso, ¿no? Y me parece que ahí tiene un pobre desarrollo de la noción de poder, porque en el fondo es una visión un poco angelical de los trabajadores, como si los trabajadores no fueran capaces de cometer injusticias. O sea, en la existencia de una dictadura del proletariado guiada por trabajadores, esta no puede ser mala. ¿Por qué no podría ser mala? O sea, no hay gente que trabaja y comete actos que podríamos calificar de malos. Digamos, entonces me parece que esta es una primera crítica de pensar que una clase social es buena porque es esa clase social, ¿no? Y me parece que es un error, porque no tiene en cuenta la naturaleza del hombre, que como habíamos visto con Hobbes, tiene tendencia hacia el mal en muchos, y también lo habíamos visto con los medievales, ¿no? Que está esta tendencia hacia el mal, hacia hacer cosas que no son buenas para uno ni para la sociedad. Segunda cuestión, el estatismo, es decir, que el Estado se hace cargo de todos los medios de producción y hasta ahora en la historia nunca pasó que los suelte. O sea, que se llegue a esta última etapa donde el Estado desaparece. Si uno piensa en la Unión Soviética, Corea del Norte, China, Cuba, Venezuela, son países que el Estado ha avanzado, pero luego no se lo ha dejado al pueblo, han quedado los funcionarios dirigiendo el país, pero no el pueblo. Entonces, en la realidad, se comprueba que estas dictaduras de trabajadores lo que han creado son nuevos funcionarios que se han convertido en los nuevos empresarios, en el fondo, dejando de nuevo al pueblo afuera, ¿no? Entonces, esto me parece que es otra crítica que se le puede hacer al marxismo, ¿no? Este excesivo estatismo. Tercera cuestión, que hay pocos incentivos a la producción, es decir, si yo voy a ganar lo mismo que fulano, ¿por qué voy a trabajar más? ¿Por qué voy a cumplir las normas? O sea, no hay incentivo a que uno mejore. Y el cuarto, de hecho, acá hay un ejemplo que es muy interesante. En una época en la Unión Soviética habían pedido, no me acuerdo el número, lo voy a hacer con otros números, pero para que se entienda la idea, 100.000 toneladas
de camiones para transportar recursos. Bueno, lo que hicieron fueron 2 camiones que pesaban cada uno 50.000 toneladas para cumplir la cuota. Pero claro, eran camiones que no se podían mover. Entonces, el excesivo estatismo en la producción lleva a estas cuestiones como burocráticas, que el funcionario dice, ahí tenés los 100.000 kilos de camiones, están ahí, claro, pero no se mueven. ¿Y por qué uno puede producir ahí así? Porque no hay castigo del mercado que te dice yo no te lo compro, ¿no? Entonces, esto lleva a que la producción decaiga. Y por último, a mí me parece paradójico que esta propuesta final de la Asociación Libre de Productores no te lleve al principio de nuevo, porque podría ser que una fábrica más grande, donde estaban los trabajadores, empiece a ejercer poder sobre fábricas más chicas y se vuelva a generar una desigualdad. O sea que esta propuesta de Marx me parece, en mi opinión, que no termina de resolver la desigualdad, no, sino que crea nuevas. Y volviendo a Durkheim, podemos ver cómo las sociedades vuelven a generar normas y vuelven a generar tabúes y también desigualdades que son muy difíciles de romper, ¿no? Porque vuelven a aparecer de otro modo, ¿no? Como decían estas sociedades que siguen el socialismo, donde se han reemplazado a los empresarios por funcionarios. Si uno ve quiénes son los que más ganan en la Unión, los que más ganaban y tenían mejor pasar de vida en la Unión Soviética, en China, Corea del Norte, Venezuela, Cuba, son los funcionarios, ¿no? Y ahí podríamos ir a Rothbard, que es el primer autor que trabajábamos, y hacer una crítica al Estado, pero bueno, no lo vamos a hacer. Bueno, hasta acá es un poco el recorrido de la clase de hoy, y nada, quería preguntarles cuál es su opinión sobre el marxismo, con qué están de acuerdo, con qué no, y bueno, si hay alguna pregunta. Anímense, digo, las impresiones que tengan, no tiene que ser un pensamiento súper desarrollado. Me parece bien esto. Evidentemente recién lo presenté al autor, no voy a pretender. Que nadie se anima a opinar nada. Pero es importante opinar, porque si no, nos aleja más todavía. Adriana decía que no escuchaba. Adriana, no estábamos hablando, por eso no escuchaba nada. Tenés que opinar, Adri. Ay, no vi el chat. La verdad es que cuando usted lo explica creo que se entiende todo perfecto. Pero Bueno, por eso está bueno que quede grabado. en el audio. ¿Puedo dejar de Para grabar? dar- Cuando uno vuelve a ver las clases, profe.